¿por qué no darle la oportunidad a distintos sacerdotes a que cuenten su historia? No que cuenten sobre ellos, sino que ellos mismos cuenten quiénes son. En este momento hay como algo de misterio sobre el sacerdocio. La gente se pregunta ¿por qué una persona se hace sacerdote? ¿Cómo es la vida de un sacerdote? El por qué viven de la manera que viven y el cómo viven. En definitiva, considero que si una persona tiene la oportunidad de poder hablar con sacerdotes, le haría todo tipo de preguntas. Y me pareció una buena idea la de buscar todo tipo de sacerdotes que entre ellos ni se conozcan, que sean diferentes, que piensen distinto y que todos ellos respondan una serie de preguntas. Preguntas que le haría a cualquier persona si fuera amigo de un sacerdote. En la preproducción yo les contaba de qué se trataba el proyecto y algunos sacerdotes decían me encanta la idea, te voy a ayudar. Otros decían me encanta la idea, pero prefiero no aparecer todavía. Vale la pena destacar es que todos quisieron apoyar la iniciativa. Por ejemplo, lo que fue la entrevista a Monseñor Maletti. Yo no lo conocía, había entrevistado a 3 sacerdotes antes, sin la filmación, sino que me había juntado con ellos y les pregunté ¿qué obispo te parece que vale la pena que aparezca en un proyecto como este? Y los 3 me dijeron se lo tenés que hacer a Monseñor Maletti. Y entonces ahí me puse en contacto con él, lo llamé a Bariloche, le conté de qué se trataba y me dijo mañana voy a la conferencia episcopal, si querés en Buenos Aires nos juntamos. Entonces fui a la sede de la conferencia episcopal sin conocerlo, le conté que tenía una productora, que hacíamos todo tipo de trabajos y que valía la pena para mí que los sacerdotes contaran su historia. Y me dijo, yo te voy a ayudar. ¿Querés hacer acá la entrevista? Le dije, no, prefiero en Bariloche, así se ven las montañas, se ve la nieve. Ahí me encantó la actitud que tenía Monseñor Maletti porque para que visualmente fuera atractivo yo quería hacerlo en exteriores. Si había nevado, hacía un frío terrible. Y entonces para que se notara que fue un obispo también le pedí que se sacara la campera y se enterró con las botas en las montañas, todo nevada. Y eran preguntas, por ejemplo, preguntarle a una persona de 60 años, ¿qué pasa si una mujer que dice que quiere ir a dirigirse espiritualmente con vos, te das cuenta que está buscando otra cosa? Cuando veía yo el material crudo decía, qué desubicado, mirá cómo le hago las preguntas. Pero me parecía interesante ese modo para que se soltaran los sacerdotes y pudieran decir todo lo que todo el mundo quiere preguntar. A la hora de elegir a los sacerdotes, la verdad que me interesaba que fueran muy distintos entre sí, que no fueran todos del mismo modo de pensar. Y lo que uno descubre cuando uno ve personas tan distintas, tanto en la manera de vestir, como en la manera de funcionar, como en los intereses y como de dónde provienen, eso se notaba ya en el mismo instante en el que uno conversa con ellos, veías que cada uno tenía su estilo, sus modos, pero que buscaban lo mismo. Es que en todos se hace hincapié en la caridad, en que tienen los brazos abiertos para todos. Fui por un día a Pinamar y en ese día fueron a ver enfermos, a hospitales, fueron a verse con personas mismas de la parroquia, se encontraron con personas que no eran católicas, celebraron la misa y distintas ceremonias también de la iglesia, es decir, todo muy variado, gente de todo tipo, de todos los estilos. Las respuestas eran respuestas de su interior. Recuerdo el sacerdote de Santiago del Estero que le pregunté con respecto a su relación con otros sacerdotes y me hizo una respuesta que para mí fue muy rica porque me habló de la importancia de que entre los sacerdotes se llevaran bien y que se cuiden entre ellos. Y al terminar la entrevista me dijo, me hiciste pensar sobre muchos temas que me gustaría vivir en profundidad y que a veces me cuesta mucho vivir. Los sacerdotes son personas. Son personas como nosotros que luchan, que se esfuerzan, que quieren hacer las cosas lo mejor posible y que muchas veces les sale mal. Que intentan estar de buen carácter, que intentan organizar actividades donde la gente se pueda acercar más a Dios y que muchas veces les sale mal y que vuelven a empezar. El cura se confiesa muchas veces porque lo necesita como lo necesitamos nosotros. Claro, cuando te lo dice eso un cura es fantástico porque vos decís, bueno, está bien, no es que ellos están en un lugar y nosotros acá, sino que lo que yo buscaba era transmitir que los sacerdotes son personas como nosotros y que luchan y que no es que están a una distancia de la gente común como nosotros, sino que uno perfectamente puede conversar con ellos y te entienden y uno los puede entender porque se esfuerzan igual que nosotros.
Yo lo que espero con este video justamente es esa proximidad entre el sacerdote y la gente. Me parece que como a veces no se comunica bien cuál es la vida de un sacerdote, se termina generando este halo de misterio, donde una persona se termina inventando y se empiezan a generar prejuicios y se empieza un imaginario colectivo sobre una vida de un sacerdote que no existe. Si a través de este video estoy mostrando la vida de un sacerdote como una persona que lucha y que dedica su vida a los demás, porque su vida es servir a los demás, no piensa en él. Toda su agenda, todo lo que se maneja cada día es en torno a eventos de las personas, desde que nacen, que los bautizan, que tienen problemas, enfermos, que los van a cuidar, que los van a visitar, personas que están por morir y que las acompañan hasta la muerte. Y entonces, claro, toda su vida es en torno a lo que nos pasa a todos nosotros. Cuando uno muestra eso, claro, es que no le tenés ni un sacerdote, no lo ves lejano, lo ves cercano. Lo ves con una persona como vos que por un llamado divino decidió entregar su vida para servir a Dios y a los demás por Dios. Cuando uno plantea un proyecto de esta naturaleza, donde uno le va a hacer preguntas al sacerdote, me parecía que era una obviedad preguntarle con respecto al sexo. En todos los medios de comunicación sale este tema de que el sacerdote vive el celibato, de cómo vive la sexualidad, y se lo plantea como un tema principal. Y entonces la pregunta número 6 que les hice a los sacerdotes iba en torno a esto. Lo que para mí fue novedoso fue la respuesta de los sacerdotes. Todos me dijeron, mira, esto no es un tema principal del sacerdocio. Todos. Una de las respuestas que más me gustaron fue la que dice el padre Horacio Ortiz, que los sacerdotes provienen de diferentes clases sociales y que a algunos se les nota y a otros no se les nota. Eso a mí me encantó porque tenía que ver con la pregunta que a todos les hacía con respecto a la plata. Si tenían dinero, si no lo tenían, cómo lo manejaban. La verdad que en las parroquias que yo fui veía cómo la peleaban los sacerdotes. Y se lavaban los platos, se preparaban la comida y estaban todo el día corriendo de un lado para el otro. En realidad yo diría que todo lo que tiene que ver con su día a día está como entregado a la comunidad. Cuando vivimos esos días en el obispado de Bariloche, porque el obispo de Bariloche cuando aceptó que le hiciéramos una entrevista nos invitó a su casa, ahí nos fijamos en la heladera del obispo. Y uno dice, ¿qué tendrá en la heladera del obispo? No tenía nada. Y le digo, bueno, pero ¿cómo haces para comer? ¿Qué tenés acá? Bueno, voy tirando, tenían que comer unas salchichas. Pero después en el día a día me fui dando cuenta que, claro, iba a una reunión en un lugar, confirmaciones acá y después había un cóctel, después una entrega de no sé qué, de una catequesis y también me invitaban a comer. Y al final él comía en todas las casas distintas. Viven el día a día, viven al día, se dedican a los demás. Y la propia comunidad son los que los están manteniendo, los que los van haciendo vivir en el día a día. Eso lo vi en Bariloche, lo vi en el Chaco también con un calor terrible y cómo también las comunidades iban apoyando a sus pastores, y también lo vi en Pinamar, en todos los lugares. La verdad que cuando hacía preguntas a los sacerdotes me gustaba llegar al final, porque el planteamiento iba en torno a crisis, iba en torno a dificultades de otros sacerdotes que quizá dejan el ministerio, o a dificultades económicas, dificultades de familia, dificultades de obediencia, de humildad. Ahora, al terminar, después de haber recorrido toda su vida y diferentes dificultades que puede haber tenido, venía la pregunta del millón. ¿Y te volverías a ordenar sacerdote? Y entonces todos hacían un silencio. Yo creo que en su interior estaban rezando y te decían, claro, ¿cómo no me voy a volver a ordenar sacerdote? Y eso te lo decían después de haber repasado un montón de dificultades que ellos tenían. Eso a mí me daba la pauta de que eran felices y que son felices con su vida. Porque si no, las respuestas hubieran sido otras y no se hubieran emocionado como se emocionaron. Todos se emocionaron a su estilo, pero se emocionaban, se quedaban pensando y volvían a decir que sí, que querían volver a vivir de la manera que ellos estaban viviendo en su sacerdocio.